Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejemplo de momento de ecuaciones de equilibrios en dos dimensiones. Entonces, en el siguiente ejemplo nos dicen que la palanca AB está articulada en C y se encuentra unida a un cable de control en A. Si la palanca se somete a una fuerza horizontal en B de 500 Newton, aquí 500 Newton, determine A, la tensión en el cable B en el cable y B, la reacción en el punto C. Entonces lo primero que debemos de hacer es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre, donde debemos de saber que en el punto C, en el pin C, entonces se encuentra una reacción en Cx. Recordemos que cuando un soporte nos impide nos restringe la traslación en un sentido, en este caso un movimiento en dirección X, nos genera una fuerza, una reacción, y si nos genera una reacción en este caso en CY también, porque nos impide el movimiento en el eje Y. Para el caso en el pin T, tenemos dos reacciones, pero entonces la cuerda va desde A hasta D, entonces va a ser una sola reacción que la podemos ver aquí. Tenemos una fuerza en A, o sería una fuerza en D, va a ser la misma, y descomponemos esta fuerza en A en sus componentes vectoriales rectangulares en X y en Y. En este caso he decidido en esta dirección es arbitraria la dirección del sentido de la fuerza desconocida. Entonces, lo primero que hemos de hacer es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre y así poder encontrar la tensión en el cable. Entonces, antes de eso debemos de observar que se forma un triángulo en el elemento A hasta el punto D y C. Se forma un triángulo, y ese triángulo, ¿qué puedo decir de ese triángulo? Primero, que va a ser un triángulo isósceles. El triángulo ADC va a ser un triángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales. En este caso el lado desde A hasta C, que es de 250 milímetros, y desde C hasta D, que va a ser de 250 milímetros. También puedo decir de ese triángulo isósceles que este ángulo que se va a formar con respecto a esta línea recta que he trazado aquí va a ser de 90 grados, y también que este ángulo que se forma acá va a ser de 30 grados por este ángulo que me dan acá. Entonces puedo decir que este ángulo que se forma entre C y D va a ser de 120 grados. Entonces, por ser un triángulo isósceles, un triángulo ADC, puedo decir que el ángulo que se va a formar entre los dos lados iguales va a ser de 30, porque es el restante para llegar a 180, porque recordemos que la suma de los ángulos debe ser de 180, y va a ser de 30 porque son iguales, entonces va a ser de 30, y son iguales, entonces va a ser de 30 en el que se forma con el elemento AD, y en este caso el de CD, que lo podemos ver aquí, que es de 30. Y seguido a eso, como veo que el ángulo que se forma es un ángulo recto, entonces el ángulo que hay desde el punto, esta línea horizontal que he trazado hasta este punto D, va a ser un ángulo 90, entonces puedo decir que el restante va a ser de 60 grados. Entonces realizamos este triángulo, que es muy fundamental para poder encontrar este ángulo, en este caso de 30, en este caso acá. Entonces ya tenemos la dirección de ese ángulo. Podemos descomponer las fuerzas en X, descomponemos la fuerza en X, que va a ser igual a la magnitud por el coseno de 60, o puede ser la magnitud por el seno de 30. Cualquiera de estas dos direcciones, de estas funciones, nos debe dar el mismo resultado. Y para Y resolvemos lo mismo, componemos esas fuerzas por la magnitud por el seno de 60 o por el coseno de 30. Entonces, este sería el paso principal, y también hay que encontramos un triángulo en el elemento C, en este caso, y el punto E, que lo he llamado aquí, hasta el punto B, formamos un triángulo, y el ángulo que se forma con respecto a esta horizontal va a ser de 30 grados. Entonces puedo encontrar la distancia que hay desde B a E, que me servirá para cuando aplique momentos. Entonces, encontrando esa distancia, vemos que la relación de trigonométrica que me da ese ángulo va a ser el seno de 30, va a ser igual a la distancia de BAE sobre CB, entonces sobre CB, entonces va a ser igual, despejando de aquí B, va
a ser igual al seno de 30 por 0.2 metros. Entonces ya tenemos los triángulos, las respectivas distancias, en este caso para la fuerza de 500 newton, y la fuerza en X y Y en forma rectangular. Entonces ya podríamos aplicar la ecuación de equilibrio, como en este caso para el inciso A nos piden la tensión en el cable, entonces realizamos sumatoria de momentos en el punto C. Entonces realizamos sumatoria de momentos en el punto C y recordando que siempre utilizo el sentido de giro como positivo cuando va en este sentido antihorario. Cuando va en sentido antihorario. Entonces la ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos en el punto C en este caso. ¿Por qué en el punto C? Porque se eliminan más fuerzas, eliminan las fuerzas que genera CX y CY, y tengo la distancia que hay desde 500 hasta el punto E, en este caso, que sería el mismo punto C, y ya puedo resolver ese problema para encontrar la tensión en el cable. Entonces, aplicando sumatoria de momentos en el punto C, tenemos la fuerza en X por la distancia perpendicular que hay desde el punto D hasta el punto C, que en este caso la fuerza va a ser de, la distancia va a ser de 250 milímetros, que convirtiéndolo a metros da 0.25 metros. Entonces va a ser la distancia por esa fuerza, en este caso sería la fuerza en X. ¿Y en qué sentido me lo hace girar? Me lo hace girar en sentido horario, entonces va a ser negativo porque va en contra del que he establecido. Y tenemos la fuerza de 500 por la distancia que hay desde el punto B hasta el punto C, en este caso va a ser de B a E, y que la encontramos que va a ser seno de 30 por 0.2 metros. Entonces ya resolvemos este valor y observen que la fuerza en Y no aparece en esta ecuación. ¿Por qué? Porque la fuerza en Y pasa por el eje, por este punto, por el punto C, entonces no genera momento. Entonces ya como fx la tenemos en componentes rectangulares, entonces reemplazamos ese valor. Recordemos que podemos utilizar el coseno de 60 o el seno de 30. Entonces resolviendo esta ecuación y reemplazando los valores de BE y Fx, entonces obtenemos que la fuerza en A va a tener un valor de menos 400 newton. Ese menos simplemente nos indica que va en sentido contrario, es decir, que no va hacia allá, sino que no va hacia allá. En este caso la fuerza sería aquí, sino que iría en este sentido. La fuerza iría en este sentido, entonces sería atención, estaría atención. Bueno, entonces ya encontramos la fuerza en A, que es la tensión en el cable. Entonces ahora vamos a buscar la tensión, la fuerza, la reacción en C. Entonces veamos cómo se realiza ese procedimiento, que es muy fácil. Entonces encontramos la reacción en C, utilizamos nuestro diagrama de cuerpo libre y realizamos sumatoria de fuerzas en X. Entonces la sumatoria de fuerzas en X, recordemos el sentido de giro, nuestro sistema de coordenadas va hacia allá, las que son positivas, las que van en sentido contrario van negativo. Entonces tenemos la fuerza en X actual, la fuerza en X menos 500 newton más una reacción en Cx, que es la que deseo encontrar, todo eso igual a 0. Entonces reemplazando estos valores, que recordando que Fx va a ser igual a la magnitud de Fa por el coseno de 60. Entonces como Fa ya lo tenemos, que es menos 400 newton, reemplazamos estos valores en la ecuación que encontramos para la sumatoria de fuerzas en X y obtenemos este valor. Entonces, primero despejando de aquí Cx, entonces pasamos Fx hacia la derecha positivo y 500 newton hacia la derecha positivo, pero como Fa nos dio negativo, entonces reemplazamos ese valor y resolviendo aquí nos da un valor de 300 newton. En este caso la fuerza en Cx nos da un valor de 300 newton y tenemos la reacción en Cx. Ahora necesitamos encontrar la reacción en Cy y realizamos sumatoria de fuerzas en Y, todo eso igual a 0 por condiciones de equilibrio. Recordar siempre establecer el sentido, el sistema coordenado, en este caso va positivo cuando va en el sentido positivo la Y, y las que van en contra serán negativas. Entonces, recordando los valores de Fy y estableciendo nuestra ecuación, tenemos que Fy, porque va en el sentido positivo, y Cy, que va en el sentido positivo, todo es igual a 0. Entonces tenemos que Cy va a ser igual
A, paso este FY hacia la derecha, queda negativo, y con el negativo que tenía de la fuerza en A, entonces va a quedar positivo, entonces va a ser 400 por seno de 60, y se lleva a tener un valor de 346.4 newton. Entonces ya encontramos ese valor, pero nos piden la reacción en el punto C. Recordemos que la reacción se encuentra, la magnitud de esa reacción se encuentra con sus componentes al cuadrado. Cada una de las componentes, en este caso, como estamos en 2 dimensiones, sería su componente en X y en Y al cuadrado. De ahí obtenemos ese valor de la reacción en el punto C, la magnitud. Reemplazando valores obtenemos este resultado, que sería de 458.24 newtons. Tenemos ya la reacción en C y necesitamos encontrar la dirección de esa reacción. Entonces la dirección nos da la tangente de la componente en Y sobre su componente en X, y necesitamos saber esa dirección. Entonces reemplazamos, despejamos θ, en este caso nos da la dirección, va a ser igual a la tangente inversa de CY sobre CX. Reemplazando los valores, obtenemos que la dirección va a ser de 49.1 grados para este caso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.